Bienvenido a la última formación de este curso. Y como final vamos a terminar a tocar el tema del final. La muerte, parusía, resurrección de la carne y la vida eterna. Dímelo. No sé lo que es parusía. Ahora lo vamos a ver. Todo esto es un misterio. O sea, yo puedo explicar un poco, pero aquí no se afirma nada, yo no puedo asegurar nada, todo dentro del misterio, ¿vale? Dentro de, seguramente, todo sea mucho mejor de lo que yo explique, dentro del respiro del misterio. Lo que vamos a ver, lo rezamos en el credo. Este es el credo que rezamos todos los domingos. Subió a los cielos, que es la ascensión, y está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Esa es la parusía. El juicio. No. Bueno, sí, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. ¿Vale? Lo que vamos a tratar son estos tres temas. Son tres temas muy densos. Hay mucho texto y yo he intentado coger un poquito, porque para que hagamos una idea. La novedad de Jesús, cuando Él predica, Jesús predica en positivo, ¿vale? Él va a tener una novedad respecto a los profetas cuando anuncia la salvación. Cuando Él empieza su predicación, empieza a convertiros porque el reino de Dios ha llegado. Antes de empezar, quiero ordenar un poco los conceptos. Estaría la muerte personal, el juicio individual, que es inmediatamente después de la muerte, no solo cuando nos morimos, nos vamos a un juicio personal, donde yo voy a, digamos, a ser juzgado por mi vida, por la mía, no por la de los demás, sino por mi vida, por cómo yo he actuado en mi vida. Con dos estados, con su retribución, que ahora lo veremos un poquito más adelante. Purgatorio, cielo. Purgatorio y cielo es lo mismo, ¿vale? O sea, no es lo mismo, pero tenemos que hacer dos caminos, purgatorio y cielo y la condenación. Ahora lo vamos a ver. La parusía, que es la venida gloriosa de Jesús, juicio final, sería todo lo mismo, y la resurrección de la carne. También la resurrección de la parusía. Resucitar para la vida eterna o para la condenación. Se resucita tanto para la salvación como para la condenación, ¿vale? Jesús predica en positivo. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta frase no la debemos aprender de memoria. Primero Timoteo. Porque la predicación de Jesús siempre es que quiere que el hombre se salve. Jesús no viene para que el hombre se condene, sino para que el hombre se salve. La condenación existe, pero es más probable que nos salvemos, porque Dios lo que quiere es que nos salvemos. Un ejemplo. La Iglesia, a las personas que son santas, las buenas las canoniza, ¿no? Le hace santas. Pero la Iglesia no ha condenado nunca a nadie. La Iglesia nunca ha afirmado que ni una sola persona está en el infierno, ni siquiera Judas. O sea, la Iglesia no condena porque, primero, que no es su papel, pero después que esto nos supera a nosotros, es un misterio muy grande. Pero que Jesús predica en positivo. ¿Cómo lo vemos? Pues en la primera vez que Jesús habla, lo hace en la sinagoga de Nazaret. Y lo hace con un texto de Isaías. A la derecha he puesto el texto de Jesús, que está en el Evangelio de Lucas, y a la izquierda el texto de Isaías. Y lo dice igual, exceptuando esta última frase. Para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios. Jesús omite esa frase, ¿vale? Porque su predicación siempre es buscando la salvación del hombre. ¿Vosotros habéis alguna vez planteado qué hay después de la vida, después de la muerte? Yo quiero que tengamos presente con quién nos vamos a encontrar cuando nos muramos, que es Jesús, es el Señor de mi vida, ¿vale? Que no es el juez, que es Jesús, el Señor de mi vida. La muerte. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Esto Jesús lo tenía muy presente, es como un mantra. Jesús
sabía y se sentía acompañado por el Padre, que todo lo que hacía estaba acompañado por el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Jesús no quita la muerte, evidentemente. Jesús la vence. ¿Vale? La muerte sigue, pero Jesús la vence. No la destruye. Cuando nosotros nos morimos, pervive el alma. El alma nuestra, lo que es mi núcleo personal, pervive. Y ahora lo vamos a ver con un texto. Y cuando resucitemos, lo que se transforma es el cuerpo. El cuerpo, la carne, que ahora lo veremos más. Yo pienso que uno se muere como vive. Yo pienso que uno se muere como vive. Qué bonito es vivir en el Señor, que nuestra vida sea siempre acompañada en el Señor, para cuando llegue la hora de nuestra muerte, que muramos también en el Señor. No con el Señor, sino en el Señor. Es lógico que a nosotros nos dé miedo la muerte, porque es algo que desconocemos. Pero nos ayuda mucho unirnos a la muerte de Jesús, porque nuestro Dios ha pasado por ese trance. No es como hoy lo hemos leído, lo hemos escuchado en la primera lectura. No es como Elías, que se sube, que no muere, que sube en un carro de fuego al cielo. El Hijo de Dios, Jesús, muere. Entonces, aunque no comprendamos muchas cosas, nos podemos unir a Él. Que siempre tengamos presente con quién nos vamos a encontrar cuando vayamos al otro mundo. Morir en el Señor, que conlleva resucitar con Él. Y hay una frase muy bonita que está atribuida a San Juan de la Cruz: al atardecer de la vida seremos examinados en el amor. El juicio particular, la retribución intermedia, es decir, cuando nosotros morimos, en el juicio que vamos a tener particular ya vamos a tener una retribución plena, pero estamos en un estadio intermedio, es decir, nosotros esperamos el juicio final, el fin del mundo, y será la resurrección, será la nueva creación, el mundo entero será transformado. Y ahí será el momento de la resurrección. La resurrección no llega hasta el día del juicio final. Mientras sí, mientras no, tenemos el estado intermedio. Y ya hay retribución plena. Es decir, que la persona que salva ya disfruta de todos los estamentos, digamos, de la salvación. Y la persona que vaya a la condenación ya sufre todos los estamentos de la condenación. Que no es decir que cuando resucite va a sufrir o va a tener mayor plenitud, sino que ya la retribución es plena. Si hay algo que no lo explico bien o que no entendáis, me lo decís, ¿vale? Vamos a ver la parábola de Lázaro y el rico, el culón significa rico, o sea que es como que doblan el rico el culón. Y Lázaro. Bueno, se me ha olvidado comentar lo que dice el catecismo de la Iglesia, de la doctrina de la Iglesia. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal, que el alma vive, la retribución eterna en un juicio particular, que refiere su vida a Cristo, es decir, nuestra vida es referida siempre a Cristo, bien a través de una purificación, que ahora lo vamos a ver, que es el purgatorio, bien para entrar inmediatamente a la bienaventuranza del cielo. Esto es lo que dice el catecismo de la Iglesia. El rico y culón y Lázaro. Vamos a ver, cuando Lucas pone esta parábola, no quiere hablar de esto. Aquí quiere un poco hablar de la riqueza, ¿vale? Está denunciando un poco la riqueza, pero sí es verdad que nos deja ver el nivel intermedio, que nos sirve para lo que yo lo he puesto. El alma no muere, lo que queda es el núcleo personal del individuo. Esta parábola solamente está en Lucas. Y es muy raro que en una parábola Jesús le ponga nombre a un personaje, y aquí se lo pone, que es Lázaro. Lázaro es lo mismo que Eleazar, en el Antiguo Testamento es Eleazar, y significa el ayudado por Dios. Los que vivían, ahora vamos a ver, los que vivían bien en la época de Jesús era un 2 o 3% de la población, solamente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, y banqueteaba cada día. Lo de banquetear significa la riqueza del rico, que era muy rico para poder banquetear todos los días, pero tampoco podemos perder de vista que Jesús compara el reino de los cielos con un banquete de bodas, ¿vale?
Lázaro. Lázaro, que hemos dicho, era ayudado por Dios. Estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Cuando de banqueteaban, pues se caían las migajas de pan en el suelo. Entonces, cuando terminaba el banquete, barrían y los perros estaban en la puerta para comerse las migajas de pan. Y Lázaro estaba también en la puerta. Hasta los perros venían y le lamían las llagas. La situación de los perros es mejor que la de Lázaro, porque tienen hasta misericordia de él. Van y le lamen las llagas, porque no recibe ayuda de nada. O sea, que los perros hasta tienen una posición mejor que Lázaro. Y hasta los perros vienen y le lamen las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Es muy bonito que cuando muere Lázaro, los ángeles lo llevan al seno de Abraham. El seno de Abraham es una expresión hebraica que significa que es como intimidad. Abraham es el padre nuestro de la fe y es una expresión muy bonita porque refleja la intimidad con nuestros padres. Sube al padre de la fe en el seno, es una imagen de intimidad en el seno de Abraham. Y cuando muere el rico, fue enterrado. O sea, no especifica si Lázaro fue enterrado, sino que lo que quiere es que murió, cuando alguien que muere, ¿no? Sino que Lázaro es llevado al cielo por los ángeles y el rico es enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, que en el estado intermedio, en la época de Jesús, se llama el Hades. ¿Qué? Hades. Hades. H-A-D-E-S. Eso es en griego y en hebreo es Sheol. ¿Os sonará a lo mejor el Sheol de alguna lectura? Cuando el Sheol. En la época de Jesús, en el Hades, estaban los muertos, todos los muertos, tanto los justos como los injustos, pero estaban en diferentes, digamos, estados, ¿vale? Entonces vemos que el rico está abajo, de aquí viene la idea de que el infierno está abajo, y levanta los ojos y ve a Lázaro. Lázaro está arriba, ¿vale? La idea siempre que eso ha quedado mucho en la sociedad, el infierno abajo y el cielo arriba. Y vio a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Aquí vemos que aunque esté en el infierno, sigue manteniendo un poquito de soberbia, ¿no? Porque incluso le dice a Abraham que mande a Lázaro. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él está aquí consolado, mientras tú eres atormentado. Abraham le trata con cariño, le dice hijo al rico, no lo trata con desprecio. Esto es importante, que todos somos hijos de Abraham, ¿no? Le dice hijo. En el Antiguo Testamento, y los evangelios van con esa mentalidad también, se decía que el bueno, Dios, para la Biblia la riqueza no es mala. Es decir, las bendiciones. Cuando tú tenías muchos hijos, cuando tú tenías mucho ganado, eso era bendición. Aquí, recuerda, aquí es como que recibiste tus bienes en tu vida, porque eras rico, entonces, y Lázaro pues, es pobre, pero la distribución no es porque si tú eres bueno tienes riqueza y si eres malo, que aquí no significa que el pobre sea malo y que el rico sea bueno, sino que son las injusticias sociales. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para los que quieran cruzar desde aquí, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Es decir, hay un abismo. Cuando nosotros nos morimos, ya no podemos cambiar nuestro destino. El que está en el cielo no puede pasar al infierno, ni el que está en el infierno puede pasar al cielo. O sea, no se puede cambiar el destino. Y aquí está hablando de un abismo, es decir, que es imposible. Lo que nos está enseñando el texto es que no se puede pasar de estado. Él le dijo: te ruego entonces, padre, ya parece que el joven rico empieza, ya ruega, ya no está exigiendo, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos. Aquí vemos que la muerte es inmediata, que la retribución es inmediata porque los hermanos del rico todavía están vivos, ¿vale? Que es inmediato después de morir.
Y ahora ya empieza a pensar en sus hermanos. Ya está teniendo un poquito de compasión con sus hermanos. Te ruego entonces, Padre, que le mande a la casa de mi padre. Pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Es un poco contradictorio porque Lázaro ya estaba en su casa cuando estaba vivo, estaba en la puerta de su casa mendigando y nadie le echaba cuenta. Y ahora quiere el rico que vuelva a Lázaro otra vez a su casa para dar testimonio a sus hermanos. Pero es que aunque volvieran no le iban a echar cuenta, si antes no lo echaron cuenta. Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas, que lo escuchen. Pero él le dijo, no para Abraham, pero si un muerto va a ellos se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Cuando nosotros hacemos las cosas mal no necesitamos que venga nada extraordinario. La conciencia nos dice que lo que hemos hecho no está bien, que nosotros sabemos perfectamente que no necesitamos que resucite un muerto. Es un poco la parábola esta, era un poco lo que yo quería, el estado intermedio que hay, después la retribución ya es plena, es decir, esto ya con el tiempo avanzó, para nosotros, para los cristianos, cuando nos morimos, ahora lo vamos a ver, purgatorio, cielo o la condenación al infierno. En la época de Jesús era el Hades, eso ya evidentemente con Jesús fue evolucionando. Purgatorio. La palabra purgatorio, que es un poco fea, por lo menos a mí me parece un poquito fea la palabra purgatorio, es de purgar, purificar. Cuando nosotros nos pondremos frente a Dios, Dios que es misericordioso, que es bondadoso, el hombre, nos daremos cuenta de nuestra limitación, de que no hemos desarrollado toda nuestra potencialidad. Entonces, ahí es el momento para desarrollar nuestra potencialidad, la que no hemos desarrollado en la vida. Y por eso es la purificación. Es decir, los santos van directamente al cielo, pero los que no somos santos iremos al purgatorio para la purificación. Por eso es muy importante en el mes de noviembre rezar por los difuntos. Siempre que rezamos por los difuntos estamos rezando por la alma del purgatorio. Eso sí nos suena, ¿no? En Sevilla sí hay alma del purgatorio. Tener conciencia de tus propios pecados frente a Dios. Es el momento de la purificación, por eso es muy importante rezar por los difuntos. Siempre el purgatorio es la antesala del cielo. Desde el purgatorio no se puede ir al infierno. ¿Esto lo sabíais? Yo sí. Yo es que me cuesta mucho trabajo asimilar. Sabía que del purgatorio se puede pasar al cielo, Porque pero además del cielo al purgatorio no. Claro, una vez primero pasas al purgatorio y ya después vas al cielo. Ya del cielo no hace falta, no es necesario ir al purgatorio, lo que no. Sabemos que unos estarán más tiempo, otros menos tiempo. Exacto, ya depende del juicio que tengamos de los santos. ¿Cómo sabemos? Claro, eso ya es la canonización de la iglesia. Hay unos cánones, Pero eso sí que depende de la gente de claro, sí, sí que lo llevan muy la verdad. sí. Hay santos que no cualquiera no siempre. Pero que bueno, que siempre la actitud de Jesús es la de que todo el mundo se salve, que la misericordia de Dios está por encima de cualquier cosa. Macarena, ¿qué? yo me quiero acordar, no sé si esto es por sensacionalismo o por el inventado, que el Papa dijo algo al respecto del purgatorio, Del limbo. del limbo. El limbo. El limbo iban los niños que morían antes de ser bautizados. Eso lo quitó el Papa. El limbo. Vale, vale. Que creía que tenía relación con él. Bueno, pero era para los bebés. Pero lo quitó porque se entiende que no. Los bebés se morían antes. Que los bebés van directamente. Y ya estaba bautizado, ¿no? Vale, Vale. Parusía. La parusía es una palabra igual que evangelio, es evangelium, que en griego significaba buena noticia, cuando un emperador, cuando sale un nuevo emperador, cuando nacía el hijo de un rey, era un evangelio. Vamos a proclamar una buena noticia. Lo que pasa es que los cristianos lo adaptaron para la proclamación del evangelio y nosotros lo tenemos muy asimilado. Pues parusía es igual. El juicio, la venida, la segunda venida, porque Jesús, ahora vamos a verlo en el texto, la segunda venida de Jesús se denomina parusía, que es una palabra griega, no existe en hebreo, solamente está en griego. Significa presencia, llegada de una persona o acontecimiento. Expresa una manifestación solemne, triunfal y festiva. Esto es lo que significa la palabra parusía, pero después los cristianos lo adaptan
Y en el Nuevo Testamento designa la venida gloriosa de Cristo al final de los tiempos. ¿Vale? Es como Evangelio, que nosotros lo adaptamos para el mensaje evangélico. Mirad, voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. De las cosas pasadas ni habrá recuerdo ni vendrá pensamiento. Regocijaos, alegraos por siempre por lo que voy a crear. Esta es la promesa, por eso son importantes tener las promesas de Dios, las promesas de lo que vendrá. Hay mucho texto, ¿vale? El tema de parusía, si podemos estudiar toda la evolución que ha tenido en el Antiguo Testamento, pero he quitado como 5 diapositivas porque me parecía mucho texto. He dejado solamente del Antiguo Testamento a la esperanza mesiánica, que la leíste el otro día, Miguel, que es el protoevangelio. Pon hostilidad entre ti y la mujer, le está hablando Dios a Eva. Entre ti y la mujer es la descendencia de Dios, empieza con María. Empieza con todos los patriarcas, pero que termina con María y con Jesús. Entre tu descendencia y su descendencia. Este te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Por eso la Inmaculada tiene una serpiente aplastando la cabeza. La victoria será de Dios. El pecado no tiene la última palabra. Salta de gozo, Sión. Alégrate, Jerusalén. Mira que viene tu rey, justo y triunfador, pobre y montado en un borrico en un pollino de asna. He cogido este texto porque lo del pollino nos recuerda a Jesús en la entrada en Jerusalén. Pero son textos del Antiguo Testamento donde ya se van reflejando que Dios va a venir. O sea, la idea de que Dios va a venir. De que Dios se va a manifestar igual que actuó y sacó de la esclavitud al pueblo de Egipto, al pueblo en Egipto, va a volver a actuar. Esa esperanza mesiánica en el Antiguo Testamento se va. Hay muchos textos más, ¿eh? Yo solamente. El Mesías se acerca, confía porque viene. Parusía, la doble venida de Jesús, la venida de la carne, que es la encarnación. Entre la venida de la carne, Jesús sube al cielo, y su venida gloriosa, estamos en la misma en el tiempo intermedio. ¿Vale? Y ahora en Mateo 24, si cogemos el capítulo 24 de Mateo, es todo un discurso escatológico. Jesús también, discurso escatológico, todo lo que es el capítulo 24 de Mateo es un discurso escatológico, está dedicado a la escatología. La escatología es el más allá, la vida del más allá. Hay textos de Jesús que son muy duros, verá que no es todo, que la condenación está y que lo tenemos que tener en cuenta en nuestra vida, que nosotros daremos cuenta de nuestra forma de vivir. Esto es lo que vamos a ver en los textos del Nuevo Testamento. Estaba sentado en el monte de los Olivos y se le acercaron los discípulos en privado y le dijeron: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será el signo de tu venida y del fin de los tiempos? Aquí vemos un texto donde dice que Jesús vendrá al final de los tiempos, en el Nuevo Testamento. ¿Dudas? Aquí este texto es difícil, este texto es cuando suene la trompeta, cuando vengan catástrofes, este texto es yo lo que me hace interpretarlo se refiere a que vendrá físicamente. Es muy interior, María. Yo eso no te lo puedo explicar. Cuando la primera comunidad cristiana pensaba que la parusía era inminente. Entonces, ellos pensaban que si ahora Jesús viene y nosotros estamos vivos, era como la transfiguración de Jesús cuando sube al monte Tabor. Para los vivos era una transfiguración del cuerpo. Lo complicado para ellos y para nosotros era la resurrección de la carne de un cuerpo que ya no existe, de una persona que está muerta. Ahora eso lo vamos a ver también. Yo no sé explicar cómo será la parusía. Además, no se puede, el capítulo 24 de Mateo no se puede interpretar literalmente, es muy duro, o sea, vendrán trompetas, entonces cuando hay época de catástrofe hay gente que lo entiende como el fin del mundo, pero hay unos signos que demuestran que el fin del mundo no está cerca. Uno de ellos es que la Iglesia tiene el mandato de dar a conocer a Jesús, el Evangelio de Jesús, en todo el mundo, y hay muchos pueblos que no conocen a Jesús. En África, por ejemplo, hay muchos pueblos que no conocen a Jesús. Otra segunda categoría es que el pueblo de Israel se convierta. O sea que entonces verán que no es algo tan inminente. Lo que pasa es que es un texto duro y es un texto con un vocabulario muy apocalíptico.
trompetas, de catástrofe. Yo no lo quiero poner porque no quiero meter más texto, pero he querido poner este versículo para que veáis que aquí sí que lo dice específicamente. ¿Cuál será el signo de tu venida y el fin de los tiempos? ¿Vale? Que la venida de Jesús. Y después, en el texto de la pasión, cuando está en el tribunal, ante el Sanedrín, también lo vuelve a decir, que es este texto de Marcos. Jesús contestó, yo soy, cuando le preguntan, ¿eres tú? Exacto. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene, que significa parusía, entre las nubes del cielo. ¿Vale? Esto es en el mismo tribunal de Jesús. Mateo 24. Entonces aparecerá en el cielo el signo del Hijo del Hombre. Jesús se denominaba a sí mismo como Hijo del Hombre. Todas las razas del mundo harán duelo y verán venir al Hijo del Hombre entre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Enviarán a sus ángeles con un gran toque de trompeta y reunirán a sus elegidos. Bueno, quiero que leáis lo que está subrayado. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que esto suceda. Por eso la primera generación pensaba que la parusía era inminente. Pero la generación no significaba su generación como nosotros, sino puede ser nuestra generación del mundo. Nuestra generación del mundo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es la típica canción que pues está aquí. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y a la hora, nadie lo conoce. Es que no lo sabe ni Jesús, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Qué te pasa? No, dime. Ni el Hijo es el mismo. Ni el Hijo, se refiere a él mismo. Si tienes cosas, Macarena, me las preguntas. Si puedo. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. Entonces, lo que va a suceder, sucederá antes de que pase la generación. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. O sea, no pasará esta generación, digamos, el mundo humano, sin que esto suceda, sin que venga el final del mundo. Lo que hay delante del final del mundo, digamos, el anuncio del final del mundo. Pero no hay que cogerlo literalmente. Es que necesitamos expresar un misterio con palabras. Y un misterio que es el Apocalipsis, digamos, el fin del mundo. ¿Vale? Pero que tengamos en la mente con quién nos vamos a encontrar. Que cuando leemos estos textos nos podemos perder nos entra miedo, pero que tengamos en la mente con quién nos vamos a encontrar, que es con Jesús, con el Señor de mi vida. ¿Vale? Y recordar todas las parábolas donde Jesús perdona, donde proclama el perdón y el amor y la misericordia de Dios. Eso no lo debemos nunca de perder. Los primeros cristianos pensaban que la venida y tuvieron que aprender que no era así. Vale. El juicio de Dios no es otra cosa que la fidelidad de Dios a sí mismo, a su revelación. O sea, Él cumple lo que es la promesa, ¿vale? Nosotros los evangelios vemos a Jesús que siempre tiene mucha confrontación con los fariseos, pero en verdad los fariseos sí creían en la resurrección. Los que no creían en la resurrección eran los saduceos. Lo que pasa es que como los evangelios se escriben a partir del año 60-70 ya el templo se destruye y los saduceos cuando se destruye el templo la secta desaparece. Cuando hablo de secta no es una secta como nosotros pensamos, sino que son grupos religiosos, ¿vale? Esto es la ley del levirato, es decir, una mujer se casa con un hombre, el hombre se muere sin darle herencia y se casa con el hermano y entonces le están preguntando que cuando llega al cielo de quién será la mujer. Entonces Jesús le dice, pues cuando resuciten ni los hombres se casarán ni las mujeres serán dadas en matrimonio, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. Por eso es un Dios de vivos.
Porque Abraham, que ya murió, Isaac, que murió, o sea, Abraham, Isaac y Jacob ya murieron, pero aquí dejan ver el Dios de Isaac que está vivo, que es un Dios de vivos. La resurrección. La resurrección tendrá lugar el día del juicio final, el día de la parusía, no cuando muramos, sino el día del juicio final. Supone recibir de nuevo el mismo cuerpo que hemos tenido pero transformado. Es la Pascua de la creación. No solamente va a ser transformado mi cuerpo, sino que la creación entera será transformada. ¿Cómo? No sabemos. No se puede explicar, es un tema de fe. Dios creó al hombre de la nada y no tendrá ningún problema de resucitar la carne de la nada. Dios no nos ha explicado cómo ha hecho el mundo, pero no tuvo problema en crear al mundo de la nada, pues tampoco tendrá problema a la resurrección de la carne, porque la resurrección es de la carne, porque el alma pervive, el alma no muere, el alma vive, y la resurrección será de la carne, igual que Cristo resucitó y decimos que la Virgen subió al cielo como en cuerpo y alma, ¿no? Cuerpo y alma. Entonces, en cuerpo y alma, la carne es importante. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El infierno. Pues sí, Miguel, esto es un infierno. Todo el mundo hemos tenido la expresión, la sensación de esto es un infierno. Ni yo ni nadie puede explicar ni lo que es el cielo ni lo que es el infierno, porque, vuelvo a repetir, es un misterio, ¿vale? Es un misterio. El estado intermedio y el final consta de los mismos elementos esenciales, es decir, que cuando yo muero y voy al estado intermedio, voy a tener los mismos elementos que cuando resucite. Lo único es que si yo resucito y estoy en el cielo, ya estaré físicamente con mi cuerpo. Y si yo voy al infierno, estaré físicamente con mi cuerpo. Es la única diferencia. ¿Cómo? No lo sé. Pero es la resurrección de la carne. El infierno es no estar con Dios. No estar con Dios. Apartado de Dios eternamente. Pues igual que aquí, ¿no? No, hombre, aquí tenemos Si no estás con Dios aquí también. Aquí tenemos el qué. Si no estás aquí con Dios también es un poco infierno. Claro, sí, bueno, cuando vives situaciones también es un poco infierno, lo que ha dicho Miguel, todo es un infierno, porque aquí ya tenemos experiencia de sufrimiento. A ver, el cielo o el infierno, que lo voy a decir con mucho respeto, que esto es un misterio, pero si el cielo fuese un sitio físico, Dios nos va a excluir a ninguno, todos somos sus hijos, a todos nos ha creado, a todos nos quiere por igual. Dios no va a excluir a nadie que entre en el cielo, si fuese un sitio físico. Pero tanto el cielo como el infierno puede ser un estado. Porque Dios no puede obligar a que nadie le ame. Entonces, si el infierno es estar apartado de Dios, es porque tú no quieres aceptar ese amor de Dios. Es como que yo te tiendo la mano y tú no la coges. Te hace libre para eso. Exacto. Exacto. Es que Dios respeta la libertad nuestra al máximo. Es que es fiel a sí mismo, respetando nuestra libertad. Entonces es un estado, porque Él, que no que diga que es un estado es un misterio, pero más que un sitio físico, es un estado, porque respeta nuestra libertad. Pero yo digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Por eso digo que hay textos duros. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. La gehenna, una palabra nueva. Esto es de lo que La gehenna es lo mismo. La agenda no es la de Corpeo. La gehenna es lo mismo que el Hades, pero ya resucitado. ¿Cómo? La gehenna es el estado intermedio
El Hades, cuando donde estaba el rico Herculón, que era el infierno, pero el Hades, pero la Gehenna es una vez resucitado, ya definitivo. Yo pensaba que la agenda era el fuego. Claro, se asemeja, pero la Gehenna es el estado, digamos, el infierno ya resucitado. En el último estado del Hades y después la Gehenna. Por eso es la Gehenna del fuego, es la resurrección. No tengan miedo porque matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. El alma es... no muere. No temer que puede llevar a la perdición alma y cuerpo a la gehenna. Otra vez la gehenna, ¿vale? Jesús habla de la condenación. Cuando es la gehenna es... Te lo ha perdido casi todo ya, Gabriel. La reunión se me ha prolongado. Ahora vamos a hablar del cielo. El cielo es la vida eterna. Que todo esto lo vemos, lo hablo con muchísimo respeto porque es un misterio, porque ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó lo que Dios preparó para los que lo aman. O sea que no sabemos, pero si nos ama, si es misericordioso con nosotros. Uy, se me ha montado esto. Para los justos la visión de Dios comienza tras la muerte, es decir, cuando nosotros ya vamos, aunque para los justos los justos significa lo que van a cielo directamente. La visión de Dios ya es plena. Dios no se muestra un poquito y después ya en la resurrección se muestra, es plena, ¿vale? En el estado intermedio la retribución es plena y los santos ya gozan de Dios. 5 ideas del cielo. Me gusta mucho la foto, la que pone en Facebook. Qué contenta la alegría, ¿verdad? Por eso no podemos perder con quién nos vamos a encontrar. Cuando en nuestro juicio particular no podemos perder con quién nos vamos a encontrar. La intimidad con Dios. El cielo es estar en intimidad con Dios. Estar con el Señor. Nosotros cada uno estaremos en intimidad con el Señor. La visión de Dios en el cielo, contemplar el cara a cara. En misa siempre decimos el contemplar el cara a cara. Cuando estemos en el cielo lo estaremos contemplando cara a cara. El amor de Dios, seremos amados por Dios y nosotros lo amaremos a Él plenamente. El gozo o felicidad de la vida eterna. La metáfora del banquete. Es un banquete de bodas. Y todo esto para siempre. La eternidad. Nosotros, cuando descubrimos cosas nuevas, enseguida nos acostumbramos. Pero el cielo es un desacostumbrarte porque siempre es algo nuevo. Que estos son 5 ideas que se desarrollan mucho, pero no quiero tampoco... Y ahora sí os quiero recordar, esto ya lo hemos visto, ¿vale? Pero quiero recordar la última cena de Jesús, en el Evangelio de Lucas, cuando estas son las últimas palabras que Jesús, son muy importantes porque son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de que lleguen la pasión. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Las pruebas de Jesús nos remite a cuando un maestro de la ley le pregunta: maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Lo está poniendo a prueba. Entonces sus discípulos lo han visto a Jesús en sus pruebas. Esas son las pruebas que Jesús habla. Y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí. Aquí habla un poco de... nosotros como creyentes, nuestra vida tiene que llevar una implicación a la opción de vida de Jesús. O sea, tiene que llevarnos la vida entera. Y ser discípulo de Jesús conlleva que corramos el mismo riesgo que llevó Jesús y sus propios discípulos. Nosotros en España, nosotros en el siglo XXI, no nos van a crucificar por ser, pero tenemos otras pruebas y otras dificultades. Entonces, la vida del creyente no es fácil. Entonces, el reino se está refiriendo a lo que nos tiene preparado después, ¿vale? Para el creyente, el reino de los cielos, el reino de Dios. Como me lo preparó mi Padre a mí, es decir, es el destino del creyente. ¿Cómo murió Jesús? Crucificado, ¿no? Es decir, que nosotros también podemos tener muchas dificultades en nuestra vida de fe. De forma, yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí. El reino como
a ver si yo lo explico bien. Como el destino por cumplir la voluntad de Dios. Jesús fue crucificado por cumplir la voluntad de Dios. Ese es el reino. Estaba haciendo realidad el reino de Dios cumpliendo la voluntad de Dios. Yo preparo para vosotros el reino como me lo preparo mi Padre a mí, de forma que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino. Es decir, que compartamos el mismo destino de Jesús. Beber el cáliz de Jesús es compartir el mismo destino de Jesús. Y os sentéis en trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, 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 no le llama Pedro, le dice Simón, que era el que está llamado a escuchar, porque quiere que preste bien los oídos. Que Simón ahora, más tarde, esto es en la última cena, lo negará. ¿Vale? Mira que Satanás os ha reclamado. Primero habla en singular y después ya lo hace extenso en plural, porque lo está hablando a todos los discípulos, a todos nosotros, pero lo hace en Simón, en el que es cabeza de la iglesia. Os ha reclamado para privaros como trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Muy bonito. O sea, Jesús está orando por quien lo va a traicionar unas horas más tarde. Pero no pide que no peque, sino que su fe no desfallezca. Nosotros vamos a pecar, vamos a fallar, porque somos humanos, porque somos así. Pero que Jesús está pidiendo por nosotros. Constantemente yo he pedido por ti para que mi fe no desfallezca, para que aunque nosotros cometamos errores, para que en nuestra vida confiemos en la misericordia de Dios. Entonces he querido terminar con esta última cena, con estas últimas palabras de Jesús, porque creo que es importante en este tema tener presente con quién nos vamos a encontrar, con la misericordia, porque está pidiendo por quien lo va a traicionar. Y para terminar quiero rezar este Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes temor. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor, como el centinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si tenéis duda de decir algo, es que es un tema muy difícil. Que se lee el protoevangelio. Es que el protoevangelio es muy importante. El protoevangelio estamos